Bueno, la, hoy de alguna manera la última clase, la del viernes va a ser, al igual que antes del primer parcial, va a ser una clase de repaso sobre los varios temas que vimos desde el parcial para acá, y sobre todo tratando de poner el foco en cuestiones conceptuales que puedan ser útiles a la hora de encarar, plantear los problemas de las guías que vimos desde mitad de la materia para acá. Eso va a ocurrir el viernes. Hoy lo que vamos a ver es un tema del que vimos una parte, que es relatividad especial. En su momento vimos la parte que podríamos llamar de cinemática de la teoría especial de la relatividad de Einstein, que consiste en hacer transformaciones de coordenadas o en ver cuáles son las transformaciones de coordenadas relevantes cuando los observadores o los objetos que se mueven lo hacen a velocidades que se acercan a la de la luz. Ahí vemos que hay un par de conceptos que nosotros tenemos muy incorporados, que terminan no siendo ciertos, que hay que reemplazarlos por algo más amplio cuando las velocidades, por lo menos cuando las velocidades se acercan a las de la luz. Uno de ellos es el hecho que el tiempo es absoluto, o sea, todos, lo cual está bien en el régimen de la física clásica, que es en la que transcurre esta materia. Tiempo absoluto quiere decir que todos tenemos un reloj y que no importa quién mire el reloj, el tiempo transcurrido entre un evento y otro es absoluto, o sea, no depende de si lo mido yo o lo mide cualquiera de ustedes. Y eso está bien mientras nada se mueva ni los objetos que estamos estudiando, ni los observadores se mueven a velocidades que se acercan a la de la luz. Y otro concepto que también tenemos muy incorporado es el que la longitud de los objetos es propiedad del objeto. O sea, si yo tengo una regla de 30 centímetros, esos 30 centímetros es una propiedad de la regla, lo cual está bien en el rango en el que nosotros lo utilizamos. Pero si de repente la regla o el observador o la velocidad relativa entre ambos se acerca a la de la luz, vemos que la longitud de esa regla depende de quién la mide también. Entonces vimos que esos preconceptos hay que cambiarlos, y eso es lo que hizo Einstein en 1905. Pero hasta ahí, y vimos entonces que eso lleva, al cambiar esos conceptos, eso lleva naturalmente a las transformaciones de Lorentz, que son las transformaciones de coordenadas que hay que realizar en ese límite, que reemplazan o generalizan en realidad las transformaciones de Galileo. Cuando uno tiene que hacer un cambio de coordenadas entre, por ejemplo, nosotros que estamos en un andén de un tren y alguien que está arriba del tren, las transformaciones de coordenadas que valen son las de Galileo. Ahora, si el tren se moviera a velocidades cercanas a las de la luz, esas transformaciones pasan a ser las de Lorentz. Eso es más o menos lo que vimos. Lo que no vimos es la parte dinámica de la relatividad, y para eso tenemos entonces la clase de hoy. Eso es lo que vamos a ver. Entonces voy a ir al pizarrón y empezar escribiendo la supersíntesis de lo que ya vimos para, bueno, arrancar desde ahí. Bueno, entonces lo que vimos es cinemática relativista, que básicamente lo podemos resumir en esto, que ahora lo escribo y ahora lo revisamos.
T sobre T0 igual a gamma de B, que T es el tiempo transcurrido entre dos eventos. ¿Qué es un evento? Para todo esto que estamos empezando a charlar, un evento es algo, un hecho simple, que es instantáneo, tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo, el cruce entre dos partículas es un evento. Es algo que ocurre en un lugar del espacio que con un sistema de coordenadas yo puedo ubicar, es un punto en el espacio, y también es instantáneo, o sea, es un punto en el eje de tiempos. Si uno imaginara, como se hace en relatividad especial, un sistema de ejes cartesianos de 4 dimensiones, donde tengo X, Y, Z y el tiempo, un evento sería un punto en ese espacio-tiempo. Por decir un hecho súper simple que puedo identificar con un punto. Es instantáneo tanto en tiempo como en espacio. Entonces, la distancia entre dos eventos, fíjense que en ese espacio en R4, por un lado hay una distancia en lo espacial y también hay una distancia temporal, es el intervalo de tiempo que transcurre entre un evento y otro. Entonces, T es el intervalo de tiempo transcurrido en un sistema de coordenadas determinado. Y T0 es lo mismo, pero es lo que el sub-cero acá en este tema indica, en este caso, el tiempo propio. El tiempo propio es el tiempo transcurrido entre dos eventos que ocurren en el mismo lugar. Por eso ocurre dos eventos ocurren en un mismo lugar si elijo un sistema de coordenadas muy particular. Entonces, en ese sistema de coordenadas particular, distinto a todos los demás, defino el tiempo propio. Yo tengo un reloj, miro cuando sale, por ejemplo, un vehículo sale de Buenos Aires y mido cuando llega a Mar del Plata. Tengo un reloj y yo estoy en ese mismo sistema de referencia. Entonces, para mí, salir de Buenos Aires y llegar a Mar del Plata ocurre, bueno, paradójicamente en el mismo lugar, porque yo estoy arriba de ese vehículo. Entonces, ese para mí es el tiempo propio. Cualquier otro observador está moviéndose al respecto de este y mide un tiempo t. Y la diferencia entre el tiempo t que mide ese observador móvil y el que mido yo, que soy un observador fijo al fenómeno que estoy estudiando, cumple con esta ley donde gamma de b es una función que ahora vuelvo a escribir, que depende de la velocidad. ¿De la velocidad de quién? Entre los dos observadores. Los dos eventos ocurren en el mismo lugar. Eso caracteriza el tiempo propio. El tiempo t es el tiempo que mide el observador que se mueve a velocidad v respecto del anterior. Y gamma de b, me falta, para completar el repaso, decir que es esta función, que la dedujimos cuando vimos el tema, hicimos un experimento pensado, como acostumbraba a hacer Einstein, y obtuvimos que esta función tiene que ser esta. Si uno grafica gamma como función de la velocidad, obtiene y bueno, algo serio pasa acá cuando la velocidad se aproxima a la de la luz. Cuando la velocidad es muy chica en comparación con la de la luz, y eso pasa casi siempre, b sobre c es muy chico, b cuadrado sobre c cuadrado es aún más chico y esto tiende a 1. Entonces tengo estos límites asintóticos para esta función. Para velocidades bajas, esta función es básicamente 1, y cuando la velocidad se aproxima a la de la luz, fíjense que el denominador se anula, entonces esto tiende a infinito. Entonces es una función así.
Bueno, cualquiera de ustedes puede hacer en MATLAB o en cualquier programa, ver cómo es esta función cuantitativamente o con una calculadora simplemente, con el celular, ver cuán cerca de la velocidad de la luz tiene que estar para que esta función valga 2, 3, 5. Y entonces uno tenga una idea de cuándo empezar a preocuparse de esta cuestión. Lo cual tiene que ver también con la precisión con la que uno quiere hacer las predicciones sobre este tema. Bueno, hasta ahí con respecto a los tiempos. Con las longitudes pasa algo, va de la mano. Lo que pasa con los tiempos también motiva lo que pasa con las longitudes, que es que en este caso L, ¿cómo lo escribo? Simplemente al revés, o sea, L0 sobre L es quien es gamma de B. El cociente acá está invertido. L0 es también lo que se llama la longitud propia, es la longitud que mide entre los dos eventos, por ejemplo, los dos extremos de una regla, alguien que está en reposo respecto de ese objeto. Longitud propia es la que mide el observador en reposo respecto del objeto cuya longitud está midiendo. En reposo. Y L es la longitud que mide el observador que se mueve a velocidad recta. Igual que esta, ¿no? Fíjense que acá está invertido. Así como gamma, fíjense, gamma es o es 1 o es mayor que 1. Entonces, uno puede inmediatamente deducir, bueno, un par de consecuencias de estas expresiones y de la forma de gamma. Primero, que si las velocidades involucradas son bajas respecto de la luz, gamma es básicamente 1. Qué sé yo, un tren o un vehículo que se mueva a 100, incluso 120, 130 kilómetros por hora, si lo divido por 300.000 kilómetros por segundo me da un número muy chico, y cuando lo calculo esta función me termina dando 1, 1.000. O sea, realmente para las velocidades a las que estamos acostumbrados, gamma vale 1. Si gamma vale 1, ¿qué se deduce de esto? Si gamma vale 1, t y t0 son iguales. O sea, el tiempo que mide cualquiera entre dos eventos se vuelve independiente de la velocidad, porque depende de la velocidad, pero con una función que tiende a 1. Entonces, recuperamos la intuición que todos tenemos. Que si uno dice, bueno, yo salgo de Buenos Aires a tal hora y llego a Mar del Plata a tal hora, el tiempo transcurrido son, qué sé yo, 5 horas, eso es un absoluto, o sea, todos vamos a decir lo mismo. Todos nuestros relojes estarán sincronizados. Y respecto de las longitudes, si digo esta regla mide 30 centímetros, es tan absoluto que todos asumimos que es una propiedad de la regla, o sea, no importa cómo se la mida, va a dar 30. Ahora, cuando las velocidades son, qué sé yo, la mitad de la velocidad de la luz o algo por el estilo, 100.000 kilómetros por segundo es una velocidad altísima, y de hecho, según la teoría de la relatividad, es la velocidad más alta que ningún otro fenómeno físico puede sobrepasar. Entonces, cuando gamma es mayor que 1, lo que obtengo es que el tiempo transcurrido por un observador móvil, t, es necesariamente mayor que t0. T es mayor que t0. O sea, esto, como gamma es mayor que 1, esto quiere decir que t es mayor, o es igual en el límite clásico, o si no es mayor. Entonces el tiempo transcurrido es mayor que el tiempo propio, que es el más corto posible, por esta misma cuestión. Entonces, a esta propiedad uno la llama dilatación temporal. Y lo propio pasa, acá sigue siendo el mismo gamma, así que esto sigue siendo mayor o igual que 1. Acá la longitud de un observador que mide un observador móvil es L0 sobre gamma, o sea, o lo que es lo mismo, L es menor o igual que L0. La longitud que mide cualquiera
que se mueve respecto del evento es más corta que la longitud propia. O sea, cuando cualquiera que se está moviendo mide una regla, obtiene una medición que es más corta que los 30 centímetros de longitud propia. Eso uno le llama entonces contracción de longitud. Entonces, estas dos leyes que generalizan estos conceptos de tiempo y longitud absolutos llevan naturalmente a las transformaciones de Lorentz. Muy bien, hasta acá más o menos, palabra más, palabra menos, es el repaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta a esta altura? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. ¿Alguien? Ah, bueno, bárbaro. Entonces ahora vamos a ver la parte de dinámica relativista. Acá no hablamos de fuerzas, ni de impulsos, ni de masa, ni de energía y tantas otras cosas que ya vimos en el límite clásico. Entonces vamos a ver mínimamente, en lo que dura una clase, algo de dinámica relativista, para que ustedes se lleven una primera impresión que después la van a ir viendo en mecánica clásica, en electromagnetismo, van a ir viendo las leyes del electromagnetismo, comento, las llamadas ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones de las cuales se obtienen los campos eléctricos y magnéticos, son ya covariantes frente a transformaciones de Lorentz. O sea, cuando uno vaya a pegar una parte de la física, como es la mecánica, esto que estamos viendo acá, el estudio del movimiento, con el electromagnetismo, que son los fenómenos que tienen que ver con campos eléctricos, magnéticos, con la luz, que es un fenómeno electromagnético, se va a encontrar que hay algo que no acopla, porque las ecuaciones de la mecánica clásica se rigen por transformaciones de Galileo y las del electromagnetismo por transformaciones de Lorentz. Entonces, claramente ahí había históricamente un desacople, pero a partir de la relatividad especial, la mecánica clásica y el electromagnetismo quedan perfectamente ensambladas. La luz es un fenómeno electromagnético y se mueve por definición a la velocidad de la luz. Entonces, cuando los fenómenos mecánicos tienen que ver con luz o se acercan a velocidades de ese orden, es lo que estamos diciendo. Entonces, de esa manera la mecánica va a tener un acople perfecto con el electromagnetismo. Pero bueno, hasta en el 1905 eso no era así. Las ecuaciones de Maxwell, de James Maxwell, son de 1850 más o menos. O sea, el electromagnetismo se conoce antes de 1850, la electricidad era una cosa, el magnetismo era otra, y la luz era una tercera cosa. Desde 1850 tenemos electromagnetismo, están unificadas estas dos áreas de la física, y eso también está unificado a través de la teoría de la relatividad especial con la mecánica. Entonces, dinámica relativista. Entonces ahora tenemos que generalizar, digamos, para decirlo rápido, las ecuaciones de Newton. Las ecuaciones de Newton con las nociones tradicionales de espacio y tiempo y derivadas respecto del tiempo y qué sé yo, no van a valer y tenemos por algún lado empezar a generalizarlas. Una manera de generalizarlas, que es la que vamos a ver, es, uno sabe, por ejemplo, si yo tengo dos objetos, dos partículas, que tienen una interacción, dos partículas que van a colisionar por una interacción que puede ser electrostática o bueno, la que fuera, por algún tipo de fuerza de interacción entre ellas, y podemos considerar que esas dos partículas están aisladas, que no hay fuerzas externas sobre ellas, sabemos que para ese sistema de dos partículas interactuantes, que podemos aproximar aisladas del resto, se va a conservar el impulso lineal.
¿no? Si la suma de las fuerzas externas sobre este sistema es 0, el impulso lineal se conserva. Entonces lo que queremos es tener en el límite relativista, poder aspirar a una definición de impulso lineal donde en esas mismas circunstancias esa cantidad se conserva. Entonces cuando uno hace, no voy a hacer todas las deducciones, un poco engorrosa por ahí para verlo sobre todo en una clase. Entonces simplemente afirmo eso, que si aun cuando estemos en el límite relativista, esas partículas se mueven cerca de la velocidad de la luz, yo quiero recuperar esa propiedad de que si están aisladas y solamente interactúan con una fuerza interna entre sí, el impulso lineal se conserva. Para que eso pase, el impulso lineal debe definirse de esta manera. El impulso lineal, por ejemplo, para colisiones entre partículas, lo que estoy diciendo, pero en realidad cualquier otro experimento donde uno haga uso de la noción de impulso lineal también. O sea, lo que yo estoy escribiendo ahora es el resultado de una cantidad de elucubraciones y experimentos. Debe definirse de esta manera. P igual a M por gamma de B por B. O sea, en vez de definir el impulso lineal de una partícula como mb, en el caso relativista es eso por la función gamma. Fíjense que gamma es adimensional, es función de la velocidad adimensional. Esto cumple, para empezar, digamos, a velocidades bajas respecto de la luz, y B es mucho menor que C, gamma tiende a 1, y el impulso lineal es lo que definimos como impulso lineal. Hay que empezar por ahí, o sea, la relatividad especial en el límite de bajas velocidades me debe devolver a las leyes de la mecánica clásica que todos conocemos. Bueno, eso pasa, pero cuando las velocidades se aproximan a las de la luz, bueno, este impulso lineal es distinto de mb, y siendo de esa manera recupero su conservación en el límite que corresponda, o sea, en el caso de sistemas aislados sin fuerzas externas. Esto lo que permite es hacer una... ¿Cómo lo interpreto esto? Bueno, una forma de interpretar esto es que tal vez lo que hay que generalizar es la noción de masa. Al fin y al cabo, la noción de masa, la masa apareció como una constante escalar positiva, que es la que hace que la aceleración de una partícula se convierta en la fuerza de una partícula. Esos dos vectores, la fuerza, que son las causas, y la aceleración, que es la consecuencia de la acción de las fuerzas, solo son proporcionales, y la constante de proporcionalidad es la masa. Es una propiedad, todos suponemos que la masa es una propiedad del objeto, o sea, el objeto tiene una cierta masa y después no importa qué experimento haga, y cuando lo haga, su masa es una propiedad del objeto. Y acá una forma de interpretarlo es que eso no es cierto. Así como la longitud no es del objeto, la masa tampoco. La masa en parte tiene que ver con el objeto, porque es cuánta materia en algún sentido tiene el objeto, pero también tiene que ver con quién la mida. Si el observador que mide la masa se mueve, sobre todo si se mueve a velocidades altas, cercanas a la de la luz, la masa de los objetos se ve más grande. O sea, tienen más inercia. Esa es una manera de interpretarlo. Entonces, podemos interpretar esto como que M es M de B, la masa de los objetos, una generalización de la noción de masa, que sea la masa, lo que entendíamos hasta ahora, la constante M que entendíamos hasta ahora, por gamma de B. Donde esta M ahora la llamamos masa en reposo, o podríamos llamarlo la masa propia. Es la masa que mide un observador que esté en reposo, porque si estoy en reposo, B para mí vale 0, gamma de 0 vale 1,
y entonces M es la masa en reposo. La masa clásica que todos venimos usando para los objetos, ahora la llamamos, para distinguirla, masa en reposo. Esa sí es una propiedad única del objeto, pero para medirla tengo que estar en reposo, lo cual es lo que uno haría, ¿no? Yo tengo que medir la masa de algo, lo primero que quiero es tener el objeto acá y ponerlo arriba de mi balanza. Pero bueno, en general, la masa, esa es una manera de medir la masa en reposo. Cualquier otro observador móvil tiene derecho también a medir la masa, no importa cómo en este momento, y lo que va a obtener un observador móvil es una masa mayor que la masa en reposo siempre. Bueno. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, claro, sí, decime. Yo no, o sea, ¿por qué te hizo ruido el tema de la masa viendo la expresión de impulso lineal relativista? No me hace ruido. Digo, una forma de... Esto es así. Si ustedes quieren que en experimentos, supongamos que ustedes tienen en su casa un acelerador de partículas, y hacen experimentos, digo, tengo un electrón y un protón que se atraen por la fuerza eléctrica entre ellos, yo quiero que se conserve el impulso lineal, MB no se va a conservar. Uno se aviva después de un cierto análisis, Einstein, digamos, se avivó y mucha otra gente después, que lo que se conserva es esto. Esto es, digámoslo, es un resultado empírico. Ah, ok. Claro, al fin y al cabo, el impulso lineal, lo dije en su momento, o sea, no le importaría a nadie si no fuera que a veces se conserva. No, nadie hubiera definido en forma arbitraria una cantidad m por b si no fuera porque a veces se conserva, porque no me serviría para nada. mb si no tiene sentido porque en ciertas condiciones se conserva. Cuando voy al límite relativista, cuando las partículas con las que estoy trabajando se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, lo que se conserva es m gamma b. O sea, es un resultado que no lo estoy demostrando ni nada. Entonces, una vez que veo esto y quiero tratar de intuir, de sacar alguna intuición sobre esto, digo, bueno, lo que puedo pensar, definido así, uno dice, bueno, el impulso vuelve a ser mb. Lo que pasa es que m es ahora una masa relativista. Entonces, P es m, que ahora depende de la velocidad, de esta manera, por b. Entonces, si te sirve, eso es lo que digo, si te sirve, puedes seguir diciendo que el impulso relativista es mb, solo que la masa es esta. Se generalizó el concepto de masa de esta manera. Total, ya generalizamos el concepto de tiempos y de longitudes. Parecía lógico que hay que generalizar algo más. Y bueno, termina siendo la masa. Eso es todo lo que digo. No hay Perfecto, gracias. Ninguna otra cosa más que eso. No ruido, pero habías dicho que esto me lleva a pensar que la masa no se conserva, que depende del observador. Sí, que lo podemos interpretar de esta manera. Sí. A la hora de hacer una interpretación. Y vamos a ver, por supuesto, no es que uno se levanta y dice, lo voy a interpretar así y listo. O sea, una vez que lo interpretó así, ahora uno sigue, digo, bueno, sigo ahora con esta masa, entonces ahora, por ejemplo, la energía cinética que conocemos es un medio de mv cuadrado. Entonces me pregunto, ¿la energía cinética relativista cómo será? ¿Será un medio de esta masa por b cuadrado o habrá que generalizarla también? Eso ahora vamos a ver. No es que me quedo acá, sino que digo, bueno, supongamos como hipótesis que nuestra masa ahora va a ser esta, y sigo haciendo física a ver a qué llego, a ver si me sirve, porque por ahí esta interpretación que trato de hacer sirve para esto, pero no sirve para otras cosas, entonces por ahí después uno la descarta. Ahora vamos a ver. Una pregunta. ¿Qué Sí. es esa rayita abajo de la P perdón, y no sé si también de la N? De la P, perdón. Es un vector, perdón. Se suele usar también como notación de vectores,
subrayar abajo. Pero no me veo, gracias. En este curso los vectores son así. Perdón. En todo caso, esa rayita quiere decir vector igual que la flecha arriba. Pero bueno, Y hagámoslo. una pregunta. Sí. En este caso, ¿el impulso lineal también sería aditivo en un sistema de partículas o no? Sí, sí. Pero todo eso, bueno, yo lo digo porque ya conozco la película, pero supongamos que ustedes están ahora, se acaban de enterar, estamos en 1906. Einstein acaba de decir esto y entonces todo eso hay que ir y chequearlo. Dice, bueno, ¿cuál es el impulso lineal de este sistema de dos partículas? Y bueno, este M1 por... Te digo que sí para hacerla corta, pero todo eso que uno conoce de mecánica clásica, cuando uno quiere extenderlo al caso relativista, hay que volver a revisar esos conceptos y ver cuáles se quedan como estaban y cuáles hay que generalizar. Pero sí, es aditivo. Bueno. Y entonces tengo que borrar la parte de repaso, la borro. La masa aparece en la ecuación de Newton también, ¿no? F igual m por A. Entonces me pregunto, ahí más que nunca, o sea, esa va a ser la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento va a ser F igual m por A, donde m es esta. Y la respuesta es, bueno, así como lo dije, no. La generalización que vale, la nueva, por así decir, ecuación de movimiento, o sea, la ecuación de movimiento que donde las causas y los efectos se igualan, la nueva ecuación de movimiento es, hay que escribirla así, F, no como m por A, sino como dp a dt. Que si fuera en mecánica clásica suele ser lo mismo, si estamos hablando por lo menos de objetos cuya masa es constante, o sea, la masa del objeto no se va perdiendo, no es un carrito con arena que va perdiendo arena. Esos casos hay que tratarlos con cierto cuidado, pero supongamos que la masa, la cantidad de materia del objeto se conserva, F igual m por A, en el caso clásico digo, A es de B a dt, en el caso clásico da lo mismo, o sea, en el caso clásico F es m por A es de B a dt, y si la masa es constante, la meto adentro de la derivada o no, es irrelevante, o sea, porque si es constante, es la derivada respecto de t de mb, pero eso sí, si m es constante. En el caso clásico, si la masa es constante, F es de P a dt también. Ahora la masa no es constante, va a depender de la velocidad. Entonces, si yo derivo la masa respecto al tiempo, no me va a dar cero, porque la velocidad en general va a depender del tiempo. Entonces, lo que vale es esto. No es m por A, sino que es de P a dt. En mecánica clásica, m por A puede ser de P a dt. Acá debe ser. Entonces, esa es la generalización. De nuevo, no estoy explicando por qué. Se supone que hay una cantidad de gente que hizo experimentos, midió fuerzas, midió velocidades en funciones de tiempos, y obtuvo que esta es la interacción que vale. Es la fuerza que va a regir el estado de movimiento de los objetos que se muevan a velocidades próximas a la de la luz. Entonces, y bueno, uno sigue. Bueno, de esta ecuación de Newton, uno obtiene, bueno, por ejemplo, la conservación del impulso. La conservación del impulso me va a dar bien, porque fíjense que definido así, si yo tengo un sistema ahora de partículas,
tengo una no, 2, 3, n partículas. Cada partícula cumple una ecuación como esta, donde en general entre esas fuerzas tendré fuerzas externas, o sea, estoy repasando la conservación del impulso lineal de un sistema, y viendo que partiendo de esta ecuación voy a recuperar la conservación del impulso lineal, donde el impulso lineal va a ser este. Voy a tener fuerzas, algunas externas y otras internas. Cuando sume ecuaciones de Newton de esas varias partículas, las fuerzas internas se van a cancelar de a pares, porque si yo tengo una fuerza interna en la partícula 1, porque se la ejerce la partícula 3, cuando llegue a la ecuación de movimiento de la partícula 3, voy a tener el par de interacción, o sea, la fuerza que le ejerce la partícula 1. Entonces, en esa suma, las fuerzas internas se cancelan de a pares por acción y reacción. Y entonces solamente va a sobrevivir la suma de las fuerzas externas, y de este lado voy a tener la derivada temporal de P1 más P2 más P3, la suma de los impulsos individuales de las partículas. Y entonces podré afirmar, si el lado izquierdo, o sea, suma de fuerzas externas sobre todo el sistema, es 0, la derivada temporal de la suma de los impulsos es 0, o sea, la suma de los impulsos individuales es constante. Y entonces reobtengo lo que me preguntaban hace un rato, el impulso lineal es aditivo. ¿Por qué? Porque la cantidad que se va a conservar es la suma, no porque yo decreté que es aditivo, sino porque veo que lo que se conserva es esa suma. Me parece muy cómodo, pero podía no haber sido cierto. Bueno, entonces la conservación del impulso lineal uno la reobtiene de ahí, lo mismo el impulso angular, lo mismo la conservación misma de la energía. Entonces vamos a ver algo a ver cómo extendemos el concepto de energía en el caso relativista, y ver si la energía cinética sigue siendo o no un medio de mv cuadrado. Lo que tiene importancia no es si vale un medio de mv cuadrado, sino si se conserva, si cuando corresponde se conserva. Entonces, para ir hacia nociones de energía, uno recurre a la noción de trabajo, de una fuerza. El trabajo de F, ahora borro acá abajo, es hay un trabajo diferencial infinitesimal que es si la partícula se desplaza entre t y t más delta t, se mueve desde R a R más delta R, el trabajo es F escalar diferencial R, diferencial entre esos dos instantes muy próximos. Y el trabajo neto entre un instante inicial y otro instante final, que decido yo cuáles son, es la integral de esos, o sea, la sumatoria de esos pequeños trabajos diferenciales. O sea, el trabajo es esto, la integral del producto escalar, ¿no? La definición habitual de trabajo. Acá los límites de integración son entre la situación inicial, que decide uno tiene un cierto enunciado de un problema, un carrito que sube, un plano inclinado, qué sé yo, uno decide el instante inicial, porque a partir de ahí me empieza a interesar el problema, hasta el instante final, que es cuando me deja de interesar. Entonces, no los pongo, pero son esos instantes que son arbitrarios, al fin y al cabo. Esto es igual, hay fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas. Esto que me va a dar en las no conservativas será lo que llamamos el trabajo de no conservativas. No hay mucho que aprender ahí, simplemente si es no conservativa, el trabajo es esta integral que hay que hacer por fuerza bruta, digamos. Y si hay una parte de esa fuerza que es conservativa, será la variación de potencial. Me refiero a que esta F puede, en general, escrito así, F es una suma de fuerzas, o sea, porque sobre una partícula puede tener varias fuerzas. Algunas conservativas y otras no. Entonces esto es general. De estas fuerzas separo las no conservativas y van a dar esto,
y las conservativas me van a dar esto. Si son varias, tendré un potencial por cada fuerza conservativa, y en este caso B va a ser la suma de esos potenciales. Pero bueno, no importa ahora el detalle, porque no estoy planteando ningún problema en particular, esto es bien general. Y lo que interesa es que ese trabajo de la fuerza sea la variación de energía cinética. Aquí usamos la letra T me parece. Sí. No sé por qué, pero usamos T para energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Bueno, esto es lo que hago sobre el lado izquierdo de la ecuación. Para igualarlo a esto, se ve que esto es el lado derecho. O sea, F, esta igualdad ya estoy seguro de que tengo esta igualdad. Entonces, si multiplico escalarmente por diferencial R, tengo que hacerlo del lado derecho también e integrar. Entonces, eso será delta T. Delta T será la integral de diferencial R por dP a dt. Ahora, diferencial R, el desplazamiento, ahí uso la definición de velocidad. La definición de velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, este desplazamiento será igual, equivalentemente, a U diferencial T. ¿No? Esta es definición de velocidad. O sea, del hecho que U es de R a T, escribo esto. Lo voy a escribir así al revés. El producto escalar es conmutativo, entonces puedo escribir de P a de T primero. Producto escalar con diferencial R lo escribo como U diferencial T. Y acá voy a usar un abuso de notación, que es cancelar el diferencial T, como si se pudiera, pero se puede, digo. Lo hago porque se puede. Medio desprolijo porque para cancelar esto, estaría bien cancelarlo si esto fuera un cociente. Siempre dijimos que esto es un cociente en un límite, pero bueno, en ese límite y todo está bien hacer esto. Y bueno, ahora tengo que hacer entonces una integral medio rara, que es la integral de U por diferencial P. Entonces, lo que vamos a hacer es, como así planteado, es complicado, lo que vamos a hacer es integrar por partes esto. O sea, vamos a hacer la integral de A por la derivada de B, es lo mismo que la integral de la derivada del producto menos, bueno, esto que voy a escribir. Es más fácil escribirlo que decirlo. Es la integral del diferencial de P por U menos la integral de, si esto era U por el diferencial P, es P por diferencial U. De manera que esta integral medio que ya está resuelta, porque es la integral de una derivada, esto me va a dar P por U, barrow, ¿no? Entre los límites. Y acá, esta integral, fíjense que como yo ya sé que P es gamma, como es M gamma U, entonces esta integral por lo menos la puedo plantear bien, o sea, me quedan P, yo sé cómo es P como función de U. Mientras que acá yo tendría que tener U como función de P. Y no es tan fácil, en el caso relativista por lo menos. Entonces, por eso hice esa integración por partes. ¿Qué notación voy a usar? Disculpen un segundo. Supongamos que el problema este que yo estoy tratando de resolver es tomo la partícula que parte del reposo y le aplico la fuerza F. Entonces la condición inicial es de velocidad cero. O sea, entonces ahora lo escribo, ¿no? Pero si la partícula parte del reposo y le aplico F, entonces, bueno, sigo con lo mismo, pero la condición inicial es de velocidad cero. O sea, si aplico F, no sé en qué momento
U es B. Disculpen, estoy medio... U es la velocidad, ¿no? Acá esto. Les cambio la anotación sin darme cuenta. U es la velocidad. En todos lados. Está claro que la puedo llamar U si quiero, pero para que no parezca que es otra cosa. Entonces, si aplico F desde el reposo, o sea, la velocidad inicial es 0, entonces estas integrales se arrancan de velocidad 0 hasta una velocidad final genérica V. Esta es la idea. Entonces, delta t es esta integral, que es la integral del diferencial, es P por B, pero P es, escribo la definición que escribí en el pizarrón pasado, es M gamma B, ¿no? Entonces, P por B es M gamma de B por B, esto es P, escalar B. Está claro acá, ¿esto quién es? Es P de B. Y esto lo hago entre 0 y B, entre una velocidad inicial 0, porque estoy diciendo que arranqué del reposo. No es indispensable esto, pero es como para poder empezar a concretar, digamos, porque si no la integral queda indefinida. Y una velocidad final que llamo B arbitraria. Pero bueno, esto es esto, y ahora sigo con la integral entre 0 y B de P, que vuelve a ser M gamma de B por B, escalar diferencial B. Entonces ahí tengo planteado, tengo que hacer la integral, B escalar diferencial B es el diferencial de B cuadrado sobre 2, ¿verdad? Y la gamma, acuérdense, depende de B cuadrado. Entonces acá va a quedar planteada una integral que voy a poder resolver relativamente fácil, donde la variable de integración, porque acá la variable de integración es un vector, pero en realidad B escalar de B es el diferencial de B cuadrado, módulo de B cuadrado sobre 2. Entonces la variable, el paso siguiente va a ser cambiar de variable de integración. Bueno, hagamos eso entonces. Profe, tal vez querías usar U para después no poner B en los límites de integración, para poder poner B en los límites de integración. Creo que sí. Pero bueno, porque acá termina siendo acá adentro, pero me parece que eso ustedes lo pueden digerir más fácil. La variable de integración es B y el límite de integración es B. Pero bueno, esto es como una variable muda de integración, la podría llamar B' o la podría llamar U, por ahí esa fue la intención. ¿Sí? Y B es la velocidad final, mientras que acá llamo B a todo, pero en principio no va a haber ambigüedad. Por ahí lo que sí es importante es el 0 este, porque hay que evaluar esto en 0 y ahí va a aparecer un término. Entonces acá uno puede cambiar la variable de integración. O mejor, qué sé yo, no sé, no. La integral se las dejo para ustedes, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido hacer la integral en sí. Les pongo el resultado de lo que va a dar esto y listo. Acá va a quedar, les doy una idea nomás. Esto ya está hecho. Acá lo que hay que hacer es poner, evaluar esto en B y evaluarlo en 0. En este caso, evaluarlo en 0 va a dar 0, ¿no? Porque va a quedar gamma de B, es esta función, 1 sobre la raíz. Acá queda B cuadrado, pero evaluado en 0 vale 0. Y esta integral
La masa la puedo poner afuera. Bueno, lo hago en el otro paso. Gamma de B por B diferencial B. B diferencial B es lo que decía, diferencial de B cuadrado sobre 2 diferencial de B cuadrado. Entonces, la variable de integración ya es B cuadrado. Lo puedo llamar de otra manera o no. El M sobre 2 lo pongo afuera. Y me queda la integral de gamma, que es 1 sobre la raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado por diferencial B cuadrado. Entonces, esta integral, dejo que la hagan ustedes. Pueden decir, la nueva variable es B cuadrado sobre C cuadrado, por ejemplo, le llamo X y hago, o como quieran. No es muy complicado llegar con una tabla en mano, llegar a este resultado. Entonces pongo delta T, perdón. Delta T es, bueno, este término que está acá y este otro que ahora les pongo. Yo lo tengo calculado de esta manera. O sea, me queda mc cuadrado como factor común de b cuadrado sobre c cuadrado dividido la raíz más la raíz. Esta parte es esta, ¿no? Se ve bastante claramente. 1 sobre la raíz es el gamma, y acá tengo b cuadrado, que es esto, y multipliqué, dividí por c cuadrado. Y al hacer la integral de la inversa de la raíz, me da básicamente la raíz, que es lo que estoy escribiendo ahora. Esto calculado entre 0 y p. Y si ustedes hacen la cuenta, la regla de Barrow, esto termina dando mc cuadrado, este factor común que estaba acá, por gamma. Hay que trabajar un poquito, pero da eso. Acá si uno suma esto, ¿no? Saca factor común denominador y qué sé yo, me va a quedar, fíjese, si saco común denominador, me va a quedar, en el numerador me va a quedar la raíz por la raíz. O sea, acá arriba me va a quedar 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado. Entonces el numerador me va a quedar en 1 y en el denominador me va a quedar la raíz, o sea, gamma. Es más o menos inmediato. Eso entre los límites, ¿no? Esta cuenta que hago acá adentro, después hay que evaluarla en 0 y en b. Y es importante el 0 porque gamma de 0 no vale 0. Gamma de 0 vale 1. Bueno, borro. Pero acá más o menos ya está el resultado. Fíjense que la variación de energía cinética es la variación de esta cantidad, porque la regla de Barrow es también la variación, o sea, es evaluar algo al final menos al principio. Entonces, esto que está acá es la energía cinética. No, de nuevo, delta, ¿qué significa? Es una cierta cantidad al final menos esa cantidad al principio. La regla de Barrow es otra manera de decir eso mismo, es esta cantidad en v, o sea, en la velocidad final, menos en la velocidad inicial. Así que esto que está acá es la energía. Escuche. Entonces definimos la energía relativista, o sea, la generalización de la noción de energía, como gamma mc cuadrado, o m gamma de b c cuadrado. Esto, si uno adopta la noción de masa relativista, digo, m gamma de b es la masa
relativista. O sea, es m de b por c cuadrado. Entonces tenemos la famosa ecuación mc cuadrado, pero en este sentido, ¿no? Cuando uno dice que está en las remeras y en todos lados, la E igual mc cuadrado, la m a la que se refiere es la masa relativista, no la masa constante del caso clásico. Entonces, llegamos a que la noción de energía, en el caso relativista, es mc cuadrado, pero m es una masa relativista, una masa que depende de la velocidad de quien la mide, o más bien de la velocidad relativa entre el observador y el objeto cuya masa estamos midiendo. Y lo que plantea esto es una equivalencia de lo que surge inmediatamente de acá, porque C es la velocidad de la luz, que es recontra constante. C es lo que se llama una constante universal. Eso es uno de los postulados de la relatividad especial, que la velocidad de la luz es constante. Profe, están preguntando en el chat sobre los signos de la ecuación de arriba. No sé. A ver, si está mal el signo. Sí, No, gracias. cuando está terminando creo que no se veía muy bien al lado del... Si es un igual o un más. Corchete. O sea, me están preguntando sobre signos que ya borré. Pregúntenme. No, en lo que está escrito, profe, entre el corchete y el mc cuadrado. Es un igual. Ahí si hay un igual, un menos, ¿o qué es? Sí, sí. Sí, yo les diría que me pregunten esa y cualquier duda desmuteándose, y no, porque el chat, yo no puedo estar acercándome a la compu a cada rato a ver si hay algo en el chat, y cuando lo hago siempre hay muchos chats y perdería la dinámica de la clase, entonces no puedo. Así que simplemente pregunte. Acá hay un igual. Entonces, decía, llegamos a una generalización de la noción de energía que es mc cuadrado, no es un medio de mv cuadrado, fíjense. Igual ahora, a ver qué podemos hacer. Ahora hacemos un intervalo y seguimos, sí, pero no es un medio de mv cuadrado, es mc cuadrado. Todos ustedes pensarán que esto está bien porque todos sabemos de la famosa ecuación E igual mc cuadrado. La única advertencia es que m, cuando uno lee en una remera E igual mc cuadrado, m no es la masa clásica, sino es esta masa relativista, que es m por gamma de b. Es una masa que a medida que el objeto se acelera, tiene mayor y mayor velocidad, también tiene mayor y mayor masa. Con lo cual, seguirlo acelerando tiene un costo de energía que va creciendo. O sea, yo digamos, la forma más casera de acelerar un objeto, es decir, lo tengo acá, lo empujo con una fuerza. Entonces la ecuación de Newton me dice que aplicando una fuerza logro una aceleración, o sea, un aumento de su velocidad. Y la inercia, o sea, la resistencia del objeto a eso es la masa. La fuerza que tengo que ejercer para producir una cierta aceleración, ahí está la masa en el medio de la ecuación de Newton. En el caso relativista, entonces, bueno, pero aplicando una fuerza yo logro que pase de v a v más delta v. Y si quiero que siga aumentando la velocidad, sigo empujando. Lo que muestra esta noción de masa es que cada vez que quiero aumentar la velocidad un poquito más, tiene más masa. Entonces me va a costar el costo para aumentarle la velocidad otro cachito, es cada vez más costoso en términos de fuerza o de energía. Y fíjense que por la forma que tiene gamma tiende a infinito cuando me acerco a la velocidad de la luz. De manera que acelerar de esta manera un objeto hasta la velocidad de la luz, cuando estoy llegando, la masa es también infinita. Entonces, un objeto de masa infinita, acelerarlo un poco más, tiene un costo más alto del que uno piensa si piensa en mecánica clásica, ¿no? O sea, que los objetos se aceleren. Yo agarro un electrón y lo acelere hasta que tenga la velocidad de la luz, me va a demandar una energía infinita, porque la masa del electrón, a medida que se acelera, es cada vez más grande. Entonces, la inercia, la resistencia a acelerarse un poco más, crece. Eso muestra... Una pregunta.
Sí, un segundito. ¿Por qué los objetos, por qué no es fácil, o más bien, por qué es imposible agarrar cualquier objeto y llevarlo a la velocidad de la luz? O sea, porque el costo de hacer eso se vuelve infinito también. Sí, decime. ¿Nosotros tenemos que hacer esa distinción entre la masa en reposo y la masa relativista o podemos decir que son la misma? Porque cuando la masa relativista, la velocidad sea cero o sea muy ínfima respecto de la luz, la masa relativista y la en reposo va a ser igual. Sí. O son cosas conceptualmente igual. distintas. No, en ese límite se vuelven iguales. O sea, eso se lo resuelve, la forma de gamma automáticamente resuelve eso. Si estamos hablando de cualquier experimento terrestre, o sea, un tren, un vehículo, incluso un avión va a 1000 kilómetros por hora. Cuando comparás 1000 kilómetros por hora con 300.000 kilómetros por segundo, hacer cociente te da un número chiquitísimo. O sea, cosas que a nosotros nos parecen que se mueven rápido, cuando lo comparás con la velocidad de la luz resulta que es muy bajo. Entonces, ponerle, aplicarle ecuaciones relativistas a un avión, por decir algo rápido, es innecesario. Ni siquiera un avión supersónico que se mueve a 2 o 3 veces eso que dije, tampoco. O sea, realmente la relatividad empieza a interesar cuando estás hablando de objetos como electrones, protones, desintegraciones nucleares, donde las partículas a veces se mueven a estas velocidades. Entonces, en el rango de lo similar a la velocidad de la luz, hay que usar relatividad. La noción de longitud, de tiempo, de masa es distinta por culpa de gamma. Si es un problema en la guía donde te dice un auto sale de velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz, la mecánica clásica está bien. O sea, depende del contexto en el que lo tenés que usar. Una pregunta, Bueno, profe. Hagamos un intervalito. Lo que me falta es relativamente poco, así que son y 10, hagamos intervalos y 20, intervalos un poquito más generosos. Pero mientras tanto, sí, si hay preguntas, las charlamos. Sí, tenía una duda. Sí. Se supone que si yo evalúo esta ecuación en una velocidad baja, me tendría que dar lo mismo que la otra energía, Claro. digamos. Pero, o sea, si el cociente es muy bajo, gamma no tiende a 1 y te tiende a una energía altísima. No, bueno, tiende a la energía. Ahora voy a aclarar mejor cómo usar esto y qué significa. Si gamma tiende a 1, te queda la masa en reposo del objeto, o sea, qué sé yo, la masa del electrón o de lo que sea, la masa común y corriente, que ahora la llamamos masa en reposo, por c cuadrado. Queda altísima porque la velocidad de la luz es alta, sí. Pero todo esto, fíjate que es constante, ¿no? Es una energía constante. Claro, pero no debería ser igual a ponerle mv cuadrado evaluado en esa velocidad, esa energía. Bueno, vos pensás eso, pero no nos dio eso. Está Okay, bien lo que decís. Ahora, me parece que eso se va a aclarar ahora después del intervalo. Okay. Digo, no me estoy burlando. Está bien pensar eso, pero ahora vamos a ver que no pasa eso. Te da esa energía altísima, ¿por qué? Porque C es alto y al cuadrado es más alto. Pero es constante. Entonces, una energía constante, uno dice, bueno, pues, a lo mejor todos los objetos tienen esta energía que es altísima. Es lo que se llama la energía en reposo, ¿no? O sea, así como si el objeto está quieto, la masa en reposo es esta M, eso se extiende a la energía. La energía en reposo de cualquier objeto, la energía en reposo de este borrador pesa, no sé cuánto pesa, 20 gramos. Entonces, 20 gramos por la velocidad de la luz al cuadrado, en ergios, y bueno, habría que hacer la cuenta, no sé, me aburre hacerla, pero me va a dar una cantidad de energía muy alta. Pero esa energía es constante, o sea, no sé si esa energía yo la puedo transformar en energía cinética, potencial o qué sé yo. Entonces, ¿qué hago con esa energía tan alta? No está claro. Pero tiene un valor bastante profundo esa energía, pero bueno, lo vemos ahora después del intervalo. Hola, Daniel, Entonces,
con esta energía no se cumple lo que se cumplía con el impulso lineal, que en el límite de velocidades bajas es igual a lo que veíamos antes. No se cumple cuando la velocidad es baja, la energía es un medio mv². Sí, pero parece que no, pero sí. O sea, creo que yo te digo, o sea, esto sería, cuando esto evaluado en velocidad cero, es la energía que tiene cualquier cosa en reposo. O algo así. Entonces, tipo, Claro, cuando tiene a ver. velocidad, la energía que nosotros calculamos en realidad es el delta de una velocidad muy alta menos esta velocidad muy alta. Claro, o sea, la energía en reposo es muy alta, estamos de acuerdo. En el caso clásico, la energía en reposo es cero, porque es un medio de mv², pero v vale cero. Entonces ustedes dicen, ¿cómo? Esta es muy alta y la otra es cero. Pero esta es constante. A lo mejor lo que pasa es que la energía relativista es una constante más otra cosa. O sea, cuando la velocidad no es cero. O sea, la comparación es medio inválida, porque en el caso clásico vale cero, y en el caso relativista da una constante muy alta. Pero como las energías se pueden definir siempre a menos de una constante, no sea cosa que esa constante alta, es alta, pero no deja de ser una constante. La comparación que tiene sentido, me parece a mí, es decir, bueno, no supongamos que la velocidad es cero, supongamos que la velocidad es baja. Entonces hagamos esta energía para velocidades bajas comparada con un medio de mv², que es la que usábamos en el caso clásico. Y ahí vamos a ver que la comparación da perfecta. Pero lo voy a hacer ahora en 5 minutos. Para poner un mínimo de suspenso, digamos. Una Pero pregunta, está bien, Daniel. la preocupación está bien, es legítima. Sí, decime. En el desarrollo, cuando no te quise interrumpir mientras que lo hacías, pusiste B igual delta R sobre delta T para poder despejar el delta R al momento de hacer la integral. ¿Cómo sabes que cuando vos definiste el impulso P, que obviamente hay una velocidad también, que estás hablando siempre de las mismas velocidades? Es algo que me confunde un poco. Cuando pones que P es igual a M por gamma por velocidad, y después definiste otra velocidad aparte, ¿cómo sabes que estamos siempre hablando de la misma B, digamos? O capaz que son diferentes y me estoy confundiendo. No, la velocidad y la definición de velocidad es de R a de T, la derivada de la posición. Eso no cambió, no lo retocamos, no lo modificamos. Einstein, digamos, no lo modificó. O sea, B es de R a de T. Eso lo usé, es cierto, al principio de este cálculo. Es un concepto que uno no tuvo que cambiar. La velocidad es la derivada de la posición. En el caso clásico y en el caso relativista. Lo que sí tuve que cambiar es la noción de masa, por ejemplo, la noción de impulso, etcétera, longitud, tiempo, ya habíamos hecho. O sea, cuando uno generaliza una teoría, ¿qué quiere? O sea, o bien agarro la teoría, la mecánica newtoniana, la tiro a la basura y empiezo de cero, lo cual sería un trabajo. ¿No? Imagínense, si no lo hizo nadie en 300 años, es difícil que a cualquiera de nosotros se nos ocurra empezar de cero. Es difícil. Pues no digo que no, inténtenlo, pero es difícil. Más bien lo que uno hace es decir, bueno, uno tiene este edificio que es la mecánica clásica, newtoniana, y dice, bueno, a ver qué cosas tengo que retocar. Esto está bien, sigue estando bien, y uno sigue avanzando. Hay montones de... Piensen que de la teoría de la relatividad especial ya pasaron más de 100 años, desde 1905. Entonces, en más de 100 años hubo montones de físicos que chequearon los detalles de ese edificio por todos lados, y lo que había que modificar ya fue modificado. Entonces, lo que fue modificado es lo que más o menos les voy diciendo, la de que la velocidad es la derivada de la posición, no hizo falta. Y entonces tenemos un edificio mejorado, que es la mecánica relativista, que en el límite de bajas velocidades me devuelve las ecuaciones de Newton y la mecánica newtoniana tal cual estaba, y en el límite de relativista es esto, donde algunos conceptos están generalizados y otros no. No sé si eso... Sí, clarísimo. Quería saber si siempre estamos hablando de la misma B así en... Sí, la velocidad es la que definimos acá el primer día, es derivada de la posición. O sea, uno tiene un sistema de referencia, tiene una partícula. El primer concepto es la posición. Mido la posición, monitoreo la posición en función del tiempo y hago la operación matemática de derivada. A eso le llamo velocidad. Y eso no cambió, no hizo falta.
Gracias, Daniel. Profesor. Sí, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué Le tal? hice una pregunta que no me quedó muy clara. Cuando pusiste el trabajo, que pusiste integral Sí, de diferencial de R por F, sí, pusiste trabajo no conservativo menos el gradiente sí, de los potenciales. sí. Y ¿Por qué eso, es un menos ahí? porque, bueno, porque así se define, es una, ¿cómo se llama? Una convención. Ahí lo que quise decir es, uno puede tener la fuerza, cuando puse F, yo puse F en sentido genérico, en general es la suma, si hay varias fuerzas, será la suma. Una fuerza F siempre la puedo descomponer en una fuerza no conservativa más una fuerza conservativa, o varias fuerzas no conservativas más las otras conservativas. Entonces, en esta ¿y qué quiere decir conservativa? Quiere decir que se pueden escribir como el gradiente menos, bueno, ahí está justamente, menos el gradiente de un potencial. Bueno, y esto no... Claro, sí, eso entendí. Pero después, ¿por qué la integral también te queda menos Bueno, gradiente? por eso, ahora todo esto me lo ahorré, lo dije, así como, todo esto sería repaso porque ya lo vimos. Para que cambio de marcador. Entonces, cuando hago la integral de R por F, que como la F se parte en dos términos, entonces tengo la integral de las fuerzas no conservativas más la integral de las conservativas. Pero las conservativas voy a escribir con el menos acá, ¿ves? A esto lo llamo trabajo no conservativo y no digo mucho más. Y acá el menos lo puedo poner afuera y tengo la integral de la derivada. Y entonces la integral de la derivada es el b final menos b inicial, o sea, delta b. Esto es menos, por este menos que sale afuera. Y acá tengo la integral de la derivada. ¿Qué quiere decir de r por gradiente? Quiere decir diferencial x por la derivada respecto de x, más de y por la derivada respecto de y, más de z por la derivada de respecto de z. Eso, porque el gradiente es el vector que tiene esta componente en x, esta en y y esta en z, y el diferencial R es diferencial x, diferencial y diferencial z. Cuando hago el producto escalar, me queda esto. Entonces esto es lo mismo que, pero esto es la integral de la derivada. Entonces es directamente el integrando, o sea, b final menos inicial. A esto le llamamos delta b. Y esto es lo que yo puse directamente esto. Genial, sí, no, yo me había confundido el gradiente con el delta, perdón. Dale, Sí, muchísimas gracias. fíjate que se escribe. Todo esto es para confundirlos a ustedes, pero el gradiente es un triángulo invertido, ¿no? Es un delta al revés. Claro, sí, gracias. No. Bueno, y 20. Ubíquense los que se fueron y seguimos. Entonces, bueno, borro este cachito y retomo desde acá. Entonces me dijeron bien que en el límite clásico hay algo raro con el límite clásico. Acá todos reconocemos que es ms cuadrado con el límite clásico, o sea, para velocidades tendiendo a 0, gamma de b tendiendo a 0 tiende a 1,
sea, el límite clásico es esto, es mc cuadrado, donde m es la masa en reposo. O sea, la energía en reposo de un objeto no es cero, tiene un montón de energía. ¿Qué quiere decir eso, no? Mientras que cuando la energía era un medio de mv cuadrado, con el objeto en reposo la energía era cero. O sea, un objeto que está quieto no tiene nada para entregar, no tiene energía. En cambio, este tiene un montón. Ahí hay una discrepancia. Profe, sigo sin entender el concepto de que la energía relativa en reposo no es cero. O sea, ¿cómo sería eso? Y ahora vamos a ver, sí, la energía en reposo no es cero. O sea, en reposo, sigo con ¿Pero verde eso porque se da porque lo estás viendo desde otro punto de referencia? lo estoy viendo en el referencial en reposo. O sea, quien ve la energía en reposo es el observador que está al lado del objeto. El objeto está ahí quieto al lado. La energía se llama energía en reposo y vale m en reposo por c cuadrado. O sea, la masa del objeto, que es la que vos obtenés en la balanza, por c cuadrado, que es una constante, pero es muy grande. Y eso te da un montón de energía. Es cierto que te da un montón de energía y por ahí está bien que por eso no entiendas qué significa eso. Pero bueno, ahora vamos a ver. Sigo en verde porque los azules murieron todos. Entonces, en reposo, o sea, para B igual a 0, E es igual, gamma de B igual a 0 es 1. Eso quiere decir, entonces la energía es mc cuadrado. Y es lo que uno llama energía en reposo. Y vale un número grande. O sea, la masa puede ser 10, 20 gramos, o sea, una masa baja. Pero cuando la multiplico por la velocidad de la luz al cuadrado, en hercios da una cantidad de hercios muy grande. Uno dice, bueno, con todos esos hercios yo puedo, bueno, con toda esa energía se pueden hacer un montón de cosas. Si es que uno tiene una noción de qué se hace con una cantidad de hercios, puedo lanzar un satélite, puedo acelerar un auto, puedo hacer un montón de cosas con unos cuantos hercios. Pero ahora vamos a ver. Esta es la energía en reposo. Por ahora le ponemos nombre. Pero antes de eso, antes de interpretar qué quiere decir esta constante tan grande, vayamos al caso no del reposo, sino de bajas velocidades. A bajas velocidades, bueno, tengo esta expresión. La energía es mc cuadrado por gamma. Gamma es esto que sabemos que es 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Lo que uno puede hacer, si la velocidad no es 0, pero es baja, es aproximar esto con un desarrollo de Taylor, ¿no? Si b sobre c es chico, lo puedo desarrollar por Taylor. Entonces esto es aproximadamente, o sea, habría que saber el desarrollo, así en un anexo. Por ejemplo, la función 1 sobre 1 menos x, por decir, x sería b sobre c al cuadrado. ¿Cómo desarrollo en Taylor esta función? Para x chico, x mucho menor que 1, bueno, no, el desarrollo de Taylor, ¿cómo se hace? Es la función evaluada en 0, la función esta para x igual a 0 vale 1, después la función, después la derivada multiplicada por el incremento, y bueno, hago eso. Esto evaluado en 0 vale 1, y hay que hacer la derivada de, me parece que hay que hacerlo con un poco más de paciencia. Lo que quiere decir es esto, el desarrollo de Taylor, f para x chico, mucho menor que 1, es la función evaluada en 0, más la derivada de la función evaluada en 0 por x, más un medio de la derivada segunda evaluada en 0 por x cuadrado. Este es un desarrollo de Taylor alrededor de x igual a 0, o sea, para x muy chico, ¿no? Y eso es lo que
quiero hacer para f de x igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x. Entonces, f de x es la función evaluada en 0, es 1. La derivada primera, ¿cuánto vale la derivada primera de esto? F' es 1 menos x a la menos 1 medio. Entonces la derivada es menos 1 medio de 1 menos x a la menos 3 medios, o sea, 1 menos x a la menos 3 medios es a la 3 medios, pero en el denominador, por menos 1, o sea, con lo cual se va este menos. Profe, perdón, una pregunta. ¿No sería 1 sobre el, o sea, gamma, la x no iría al cuadrado? Pero No, podemos bueno, hacerlo en acá, la cadena. claro, yo cambio de variable, digo, x es b cuadrado sobre c cuadrado. Yo te tiro esta ayuda, digamos, este hint. Si la función es esta, yo te hago el desarrollo. Y después vos lo único que tenés que decir, bueno, sí, pero si x es b cuadrado sobre c cuadrado, si querés hacer b sobre c o b, vas a laburar más. Porque vas a... Pero bueno, Ok. todo, háganlo como quieran. Yo acá les tiro una ayuda. Entonces, para esta, olvidémonos si quieren, esto es matemática, desarrollo de Taylor. Ejemplo, esta función la acabo de derivar. Entonces me copio esto, la función en 0, que es 1, más la derivada primera, evaluada en 0, es 1 medio, por x. Y bueno, y después puedo seguir, pero no tengo ganas. O sea, 1 sobre raíz de 1 menos x es más o menos 1 más 1 medio de x. Cosa que uno puede verificar graficando con Python, MATLAB, matemática, lo que quieran. Grafico esta función para valores de x chicos y grafico eso y me fijo si se aproximan, por lo menos para asintóticamente, para x tendiendo a 0, estas dos funciones se parecen entre sí. Y bueno, entonces lo que voy a usar es esto. Ahora sí, digo, tengo esto a mano, digo, esta función es esta, donde b cuadrado sobre c cuadrado es mi x. Y entonces es aproximadamente, bueno, el mc cuadrado de la constante que estaba ahí, la dejo. Y esta función le hago el desarrollo de Taylor al primer orden. 1 más 1 medio de x. ¿Quién es x? Es b cuadrado sobre c cuadrado. Y después sigo. Si vos ponés, si vos decís mi variable es b sobre c, vas a tener que ir hasta el segundo orden de Taylor para que te dé lo mismo. Porque si tu variable es b sobre c a primer orden, te va a quedar 1 nada más, porque la derivada primera te va a dar 0. Ahora, si vas a segundo orden, tenés que hacer la derivada segunda también, te va a dar esto mismo, pero vas a trabajar más, por eso digo. Pero bueno, es algo que uno lo hace, se convence y aprende, digamos, es un poco la idea. Pero, profe, una pregunta. En la serie de Taylor, cuando pones x en vez de b al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿no tenés que después hacer la regla de la cadena? Sí, si yo derivara respecto de b, sí, pero si derivo respecto de x, Ah, no. ok. Claro, sí, háganlo de las dos maneras. Conviene usar b sobre c porque es adimensional, ¿no? Elijan como variable, hagan el cambio de variable b sobre c igual a x, y lo hacen, y después elijan b cuadrado sobre c cuadrado igual a x, y lo vuelven a hacer, y van a ver que da lo mismo. En un caso se trabaja más que en el otro. O sea, lo que a mí me... perdón, no, termino. No, dale. Que lo que a mí me hace ruido, capaz que es como una bestialidad, pero ahí está el c cuadrado afuera también. Entonces eso no lo relacionás también con el cambio de No, variable. esto es una constante acá, esto aparte, ¿no? Yo voy a desarrollar en Taylor esta función adimensional. Podés no hacer ningún cambio de variable, es decir, mi variable es b, sí. hago el Taylor con b. Ahí tenés una tercera manera, o sea, no cambio la variable para nada, desarrollo en Taylor en potencias de b.
y ahí sí queda el c cuadrado multiplicando, dividiendo, Claro. qué sé yo. Ahí, Pero si lo haces bien, tenés por lo menos 3 maneras. O tu variable en el desarrollo de Taylor es b, primera manera. Segunda manera es b sobre c. Entonces, haciendo b sobre c te ahorras, el c no queda vagando por ahí. Tercera manera, b cuadrado sobre c cuadrado, que es lo que yo hice. Y esa van a ver que es la forma más compacta. Si Buenísimo, eligen gracias. B o B sobre C, la derivada primera en este caso les va a dar 0. Y entonces a primer orden da esto. Que también está bien, pero es pobre, digamos. Está bien, pero si me quedo con el 1, bajas velocidades da lo mismo que velocidad 0. Es demasiado pobre como aproximación. En cambio acá ya tengo una corrección. Cuando la velocidad es baja tengo una primera corrección. Entonces fíjense, ahora voy arriba. Entonces, aproximadamente, ¿no? Porque estamos en el límite de bajas velocidades. O sea, hicimos esto en reposo y ahora bajas velocidades. Es un poquito más, ir un poquito más allá. Es mc cuadrado. Perdón, bueno, estoy copiando lo que está ahí abajo. 1 más b cuadrado sobre 2c cuadrado. Más, y bueno, seguiría, si tienen ganas, van a órdenes superiores, pero con esto me alcanza. Bueno, distribuyo, me queda mc cuadrado, que es la energía en reposo, pero fíjense que después tengo un término, mc cuadrado por b cuadrado sobre 2c cuadrado, se va el c cuadrado, y bueno, después sigue. Es decir, que a bajas velocidades, la energía relativista tiene la constante esta que todos vimos, y que a algunos les preocupa, y la primera corrección a baja velocidad es la energía cinética clásica. Entonces uno puede decir, bueno, la energía relativista a bajas velocidades es la energía cinética que todos conocemos, más una constante, pero la constante, ¿a quién le importa? Porque la energía siempre está definida menos de una constante. Entonces esta es la energía en reposo, que es grande, pero es constante. Y en una energía, una constante, lo que importan son las variaciones de energía, no cuánto vale la energía en sí. Porque en este caso la energía puede ser muy grande, pero en principio no la puedo usar para nada, porque es constante, siempre va a estar ahí. En cambio, esta se modifica según el estado de movimiento. Y esta es la energía cinética clásica. Y después el resto, bueno, van a venir términos con B cuarta, B sexta, pero como estamos hablando de bajas velocidades, B cuarta, B sexta son, en realidad va a aparecer B sobre C, a la cuarta, a la sexta, son chicos, son correcciones chicas. Entonces, lo que me dan esas correcciones es cuando el B sobre C no es tan chica, es un medio o algo por el estilo, esas correcciones por ahí empiezan a importar. Pero bueno, de a poquito. Cuando la velocidad realmente baja, la energía relativista es la clásica más una constante. Con lo cual uno recupera un poco de sensatez, ¿no? No sé si eso era lo que me preguntaban en el intervalo, es decir, ¿cómo puede ser si la Sí, energía pero clásica... igual me quedó una duda. O sea, Sí. no es exactamente la energía clásica más una constante. O sea, hay como otro término que se Bueno, añade, digamos. esto, sí, claro. Claro. Bueno, pero hacer la cuenta en algún... Bueno, para eso habría que ir al orden, sí, habría que hacer la derivada segunda de esto. No tengo ganas, pero cualquiera puede hacerlo. Como acá estoy desarrollando en X es B sobre C, me va a aparecer un término de B sobre C a la cuarta. Y, por ejemplo, agarrar un caso concreto, es decir, bueno, un avión se mueve a 1000 km/h. Quiero saber, en velocidad crucero, digamos, típicamente, es justo por abajo de la velocidad del sonido, los aviones comerciales, ¿no?
Es una velocidad alta, 1000 kilómetros por hora si fuera un auto no llegamos a eso. Quiero saber si para los vuelos comerciales la corrección relativista es importante. Y bueno, entonces pones 1000 kilómetros por hora, dividí por 300.000 kilómetros por segundo, calculás un orden más, el orden cuarta, y te va a dar una corrección, no sé, comparás esto con esto, te va a dar una corrección de menos del 1% probablemente en este caso, o sea, muy, muy chica. El sexta va a ser todavía más chica, ¿no? Como número chico a la cuarta es todavía más chico, a la sexta todavía más, a la octava todavía más. O sea, el primero que va a importar es la primera corrección. Los desarrollos de Taylor son sabios en ese sentido porque los sucesivos términos son más y más chicos. En este caso concreto, haces la cuenta y decís, bueno, está bien, la corrección relativista es 0,001%. Entonces, por eso nadie se preocupa. Es eso. Esto con respecto a estos puntos suspensivos que están acá. Ahora, si en vez de hablar de un... Incluso si vos hablas de una nave espacial que está, qué sé yo, las naves que van a la Luna, a Marte, y qué sé yo, que van a 5, 6, 7 kilómetros por segundo, una velocidad, son por segundo, así que kilómetro por segundo, habría que pasarlo a kilómetro por hora, hay que multiplicar por 3600. O sea, 6 kilómetros por segundo es una velocidad altísima, pero 6 kilómetros por segundo lo dividís por 300.000 kilómetros por segundo y es bajísima. Entonces, las correcciones relativistas de una nave espacial también son, claro, empieza a importar en el cuarto, quinto, sexto decimal. Puede ser que para los que diseñan esa misión para esa nave espacial quieran ese nivel de precisión. Es probable que esa precisión sea necesaria. Si vos querés mandar la nave y que la nave llegue a Marte y no le pase de costado, a lo mejor todas esas correcciones son importantes porque vos querés mucha precisión. En ese caso, usar la ecuación relativista. Llega un momento que en vez de preocuparte por las correcciones, poner la ecuación relativista. Gamma mc cuadrado, que eso es exacto. Pero bueno, eso en cuanto a los puntos suspensivos. Vayamos a la constante. Esta constante es como que entonces uno podría decir, si nos quedamos en esta aproximación, es que todos los objetos que se mueven tienen una energía que es un medio de mv cuadrado, igual que antes, y hay que sumarle una constante a cada uno, según su masa. En el fondo, fíjense que no cambiaría nada, porque lo que importa son las variaciones. Por ejemplo, si yo uso esto para agarro el objeto y lo suelto y me fijo con qué velocidad llega al piso, o lo tiro hacia arriba, hacer los varios experimentos que están en la guía de energía, fíjense que a cada objeto hay que sumarle una constante que es siempre la misma. Este objeto, cuando está acá, tiene la energía en reposo, y cuando llega abajo, también. Con lo cual, uno compara energía inicial igual a energía final, y las energías en reposo se van del problema. Entonces, desde el punto de vista práctico, no cambia nada. Desde el punto de vista conceptual, uno dice, bueno, pero ¿cómo? No, yo no sabía que teníamos toda esta energía. Esa energía, si uno ahora piensa microscópicamente, si bueno, este borrador está hecho de plástico, esas moléculas del plástico que son cadenas de carbono, oxígeno y qué sé yo, hay montones de moléculas y de átomos, y hay un montón de energía, y esas moléculas y átomos concentran una cantidad de energía, y electrones que están orbitando, hay electrones con energía cinética. Toda esa energía, ¿cuánto vale? Bueno, vale mc cuadrado. Lo que pasa es que toda esa energía que está metida en los átomos y moléculas que conforman este objeto, como cualquier otro, no entra en juego. La energía nuclear de lo que compone, de los núcleos que componen este borrador, está ahora, y si yo lo tiro por el aire, sigue estando, y no entra en juego, no se usa esa energía para acelerar el objeto, ni para tirarlo para arriba, ni para abajo. Entonces, esa energía que está ahí, y que no es lo que se llama energía libre. Energía libre es la energía que tiene un objeto o un sistema y que está dispuesta a ser canjeada por otra forma de energía. Por ejemplo, este borrador tiene energía potencial porque está acá arriba, y esa energía es libre porque basta que yo lo suelte para que esa energía potencial que tiene acá
por la altura en la que está, MGH, basta que lo suelte para que se transforme en energía cinética. Esta energía es libre de ser transformada en cinética en este caso. Pero la energía en reposo no es libre, porque por más que yo lo tire, el borrador sigue siendo borrador. O sea, para que esa energía se libere, yo lo tendría que meter en un horno, y entonces ese borrador deja ese borrador y pasa a ser átomos de carbono que entregan su energía, y ahí, cuando hay procesos químicos y nucleares involucrados, esa energía sí se está utilizando. Cuando uno mete carbón en un asado, pongo carbón, y yo con los pedazos de carbón lo único que hago es tirarlos para arriba, para abajo, qué sé yo, sigue siendo carbón, tiene energía en reposo, pero a nadie le importa, no cambia nada. Si yo el carbón ahora le prendo un fuego y hago que el carbón pase a ser una brasa y después pase a ser cenizas, ahí estoy canjeando la energía en reposo, pero el carbón deja ese carbón, pasa a ser ceniza, digamos. Entonces esa energía sí se usó para calentar un asado en este caso. Entonces, esa energía es una energía muy grande que eventualmente podría utilizarse, pero bueno, hay que hacer este tipo de procesos, o sea, que básicamente destruyen el objeto con el que estoy trabajando. Entonces, esa energía conceptualmente es importante, pero para los experimentos clásicos que solemos hacer, no pasa nada. Está ahí al principio y sigue estando ahí al final. En la medida que el objeto lo sigo reconociendo como tal, su energía en reposo no está puesta en juego en ninguno de los ejercicios de las guías, digamos. Esa es un poco la... Entonces, esta energía es alta, esta energía es verdadera energía, podría utilizarse si hago lo que corresponde para aprovecharla, pero mayormente uno no hace eso. Entonces esta energía está ahí, es muy grande, pero es constante, y listo. La que está dispuesta para poner objetos en movimiento o subirlos, o sea, hacerles ganar energía potencial o lo que sea, es esta. O despilfarrar esa energía en rozamientos, por ejemplo, no es esta, sino esta. Y eventualmente correcciones, que si las velocidades son no relativistas, las correcciones van a ser realmente muy chicas. Y entonces está bien despreciarlas. Bueno, Una pregunta. ¿Se pensaba Sí. que la única energía que había era la que se producía después del movimiento? O sea, ¿no pensaban que había energía dentro de las cosas antes? Y mientras vos no sabés la estructura atómica de la materia, probablemente no. O sea, pero bueno, la estructura atómica se conoce desde, sí, no mucho antes que Einstein, en 1905, y los experimentos de Rutherford son de no me acuerdo, 1900, por ahí, de la primera década del siglo XX, que los átomos están hechos de núcleos de protones y neutrones y que hay electrones, es más o menos de esa misma época. Entonces, antes de eso había la noción de átomo del siglo XIX no existía. Entonces, hay una cantidad de energía que está en los componentes más chicos de la materia que uno no sabía que la podía aprovechar. Más o menos, digamos, no es que las cosas, la ciencia va avanzando en forma lenta y gradual, no es, cuando digo nadie sabía, no, es exagerado. Porque sí había química, se conocía la química, se conocía la tabla de los elementos, uno sabía que había hidrógeno, oxígeno, carbono, o sea, el proceso de aprendizaje es gradual. Tal vez uno no sabía lo que hoy sabemos, que uno puede generar una bomba atómica, digamos. En una bomba atómica se pone en juego esto. La cantidad de masa en reposo que tiene una bomba atómica puede ser energía, si uno... No lo hagan en su casa, por favor, pero de eso se trata. O por lo menos reacciones químicas, como decía hace un rato con el carbón. En reacciones químicas uno pone en juego parte de esa energía en reposo, porque digo parte porque los átomos de carbón siguen siendo átomos de carbón, no son reacciones nucleares, son reacciones químicas. Uno tenía cadenas de carbono, oxígeno, hidrógeno, qué sé yo, que se transformaron en cenizas, donde hay
átomos por ahí de carbono y elementos químicos más simples, que también, o sea, esa ceniza todavía tiene energía en reposo, que no se ha canjeado por otras cosas. Donde realmente uno hace uso de toda la energía es cuando produce reacciones nucleares. Libera energía que están en interacciones de protones con neutrones, que sí. Pero bueno, perdón, no sé si había otra pregunta. Sí, quería preguntar, cuando nosotros empezamos a ver trabajo, decíamos que si no había desplazamiento, no había trabajo, y surgió en el momento la duda de, por ejemplo, cuando nosotros hacemos fuerza y sin embargo el objeto no se mueve, nosotros nos cansamos y no hay trabajo. ¿Se podría decir que ese cansancio es producto de que esa energía en reposo como que se está consumiendo? Sí, yo no sé, esa energía, no sé, química, biológica, o sea, vos cuando empujás algo, empujás una pared, querés empujás una pared, la pared no se mueve, te cansás igual. Hay una cantidad de reacciones químicas que tu cuerpo pone en juego y hay energía que se gasta estúpidamente. O sea, por ahí no, por ahí si vos querés, si uno quiere desarrollar darle tonicidad a los músculos, es útil en ese sentido, pero la pared no se mueve. Entonces, a los físicos nos interesa si la pared se mueve o no se mueve, y no tanto qué nos pasa a nosotros como cuerpos vivos. Pero ahí hay evidentemente energía, aunque no hagamos nada, vos y yo no hacemos nada. Bueno, yo estoy hablando, digamos, pero estamos respirando, el corazón late y ahí está puesta en juego energía que tenemos que reponer después, tenemos que comer cada tanto y qué sé yo. En cualquier ser vivo hay una riqueza de fenómenos de transferencia de energía muy grande, muy importante, que no estoy analizando para nada porque no sabemos nada de los físicos, no sabemos biología, o muy poco. Ahí hay formas de energía que no, son formas de energía más sutiles, más complejas, que no estamos analizando. Pero bueno, con que sepamos los rudimentos de la energía y las condiciones en las que se conserva, en casos más simples como carritos que se mueven, es el punto de partida. Es el mismo punto de partida que los biólogos, cuando estudian física, tienen que aprender para después llegar a formas de energía en células y demás más sutiles. Bueno, y quiero hacer algo más antes de terminar. Profe, ¿le puedo hacer una? Sí, dale, una pregunta y termino con esto. Sí, ¿por qué cuando se define la energía mecánica acá no se tiene en cuenta el potencial? No, bueno, el potencial, lo borré otra vez. El potencial en todo caso hay que sumarlo, ¿no? Quedó relegado más atrás. En algún momento puse que trabajo no conservativo menos la variación de potencial es la variación de energía. Ah, claro, y eso después lo pasás. Claro, lo pasás justamente, como dice, menos la variación de potencial. Cuando vos lo pasás del lado derecho, te va a quedar que el trabajo de las no conservativas es la variación de esa energía más la variación de energía potencial, si lo hubiere. Digamos, no me detuve en eso porque esa parte no cambia. Sí. Ah, ok. Sí. Piensen que estamos, la idea no es hacer, esto no es un curso de relatividad, sino que es en una clase dar los rudimentos para que ustedes sepan, llegado el caso, qué cosas hay que generalizar. Por lo menos sean conscientes de que cuando las velocidades se acercan a las de la luz hay cosas que hay que modificar. Inicialmente esto que estamos viendo, en un curso donde uno vea esto con más detalle, lo verá en más detalle, habrá guías de trabajo práctico enteras para distintas situaciones relativistas, pero bueno, eso ocurrirá más adelante en la carrera. Lo que quería era escribir la relación entre una expresión que es útil, es la relación entre estas dos cantidades que eventualmente se conservan, la energía por un lado y el impulso por el otro. Lo que tenemos por ahora es, vimos cómo se escribe el impulso lineal en función de la velocidad, y también ahora en algún lado, bueno, cómo se escribe la energía en función de la velocidad. Porque la energía es mc² por gamma de b. Así, esa me da la energía. Si yo conozco la velocidad, puedo calcular la energía.
Si conozco la velocidad, puedo calcular el impulso lineal. Una expresión que es útil es calcular la energía en función del impulso, o sea, sacándose del medio la velocidad. Y eso es lo que quiero hacer. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos impulso como función, que es un vector, ¿no? En función de la velocidad, y la energía en función de la velocidad. Y lo que quiero escribir es la energía en función del impulso. O sea, básicamente lo que hay que hacer es despejar V en algún lado y sacárselo encima. V como variable para tener energía en función del impulso. Pero no es la forma más práctica de despejar en una y reemplazar en la otra, sino, eso es lo que quiero mostrar. Lo que vamos a hacer es esto. Para eso, lo que vamos a hacer es calcular. Calculo E cuadrado menos el 0 cuadrado, lo cual parece medio tirado de los pelos, pero es lo que resulta. Si no, ¿a qué me refiero con esto? A P, lo pongo por ahí medio compacto, pero quiere decir esto, ¿no? Acá, si yo sé V, puedo calcular P. Y también no es tan fácil deshacerse de la velocidad si no hace algo más o menos inteligente, porque la relación de cualquiera de estos dos con la velocidad es no lineal. ¿No? Yo puedo decir, bueno, despejo gamma acá y lo reemplazo acá, pero me queda esta velocidad. La velocidad depende de gamma, gamma depende de la velocidad. Entonces lo que conviene hacer es esto, E cuadrado menos el 0 cuadrado. O sea, E cuadrado es esto, pero al cuadrado. M cuadrado C cuarta, gamma cuadrado. Menos E0 es la energía en reposo. Es con P igual a 0. O sea, es M cuadrado C cuarta. ¿No? E es esto, al cuadrado, y E0 es esto. Entonces saco M cuadrado C cuarta, factor común, y me queda gamma cuadrado, que es 1 sobre la raíz, pero como lo estoy elevando al cuadrado, menos, bueno, 1 acá. Entonces fíjense que me queda, saco como un denominador, por supuesto, y entonces me queda 1 menos todo esto. Entonces me queda 1 menos 1 menos menos B cuadrado sobre C cuadrado. Me queda B cuadrado sobre C cuadrado. Entonces, por un lado, este denominador es gamma cuadrado, y acá, bueno, hago la cuenta. B cuadrado menos E0 cuadrado es, digo, 1 sobre esto es gamma cuadrado. Y el C cuadrado que está acá dividiendo lo cancelo con este y me queda M cuadrado, C cuadrado, pero lo que conviene en algún momento es reconocer P cuadrado va a ser ¿está bien esto? Sí. En algún lado tendría que escribir P cuadrado para que P cuadrado es M cuadrado, B cuadrado, el módulo al cuadrado, ¿no? Quiere decir M cuadrado, B cuadrado por gamma cuadrado, que es 1 sobre B cuadrado. Y lo que tengo acá se le parece bastante, fíjense que es bueno, esto se cancela en parte con esto, me sobra un C cuadrado. Este C cuadrado me queda, pero lo demás es todo P cuadrado. M cuadrado, B cuadrado, ¿no? Entonces lo que queda es P cuadrado por C cuadrado. Es decir que entonces, fíjense que la velocidad ahora ya desapareció.
Entonces, básicamente tengo la energía relativista, P cuadrado es la energía en reposo, más P cuadrado C cuadrado. Entonces acá tengo mi relación entre energía e impulso, sin que aparezca la velocidad. No sé si... No, bueno, lo puedo dejar así. Hay objetos, por ejemplo, la luz, termino con este comentario. La luz es un ente que uno puede interpretar usualmente como ondas electromagnéticas, pero también uno puede pensar en que son partículas que se llaman fotones. Si la pienso como un fotón, lo que pasa es que esos fotones no existen si no es moviéndose a la velocidad de la luz. O sea, no hay manera de que yo agarre un fotón de luz y lo tenga quieto delante mío. O sea, si quisiera hacer eso, me daría cuenta que su masa en reposo es cero. O sea, hay objetos que tienen energía, pero tienen masa en reposo igual a cero. Entonces, en este caso, masa en reposo y energía en reposo igual a cero. Entonces, un fotón es un ente donde la energía en reposo vale cero. Esto no está, pero de todas maneras tiene energía. Es igual a su impulso. Es un objeto medio especial porque es ultra relativista, como pueden imaginar, porque es un objeto que desde que nace tiene la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, ese objeto, porque si tuviera masa en reposo, su energía en reposo, bueno, listo, no voy a seguir, pero eso. Es un objeto ¿El impulso no vale donde... cero también? ¿Cómo? ¿El impulso no valdría cero también? No, el impulso del fotón tiene un impulso, sí. Que en este caso no. Pero sería... tiene un impulso que nunca es cero, pero para decirles cuánto vale tendría que hablar de electricidad y magnetismo, que no es para nada el objetivo. Era solo para dar un ejemplo donde hay objetos que no tienen masa en reposo, pero tienen energía. Pero son objetos medio exóticos porque se mueven a la velocidad de la luz. O sea, son súper relativistas. Pero bueno, yo doy, digamos, la materia terminada por terminada en este punto. El viernes lo que vamos a hacer entonces es un repaso de varios temas donde, bueno, yo voy a pensar en detenerme y poner el foco en ciertas cuestiones conceptuales importantes a la hora de plantear los problemas, ¿no? Con miras al parcial que se viene. Es un buen momento para que todas las preguntas que ustedes por ahí tienen acumuladas las hagan. O sea, más que nunca estaría bien que me pregunten. Y la clase de trabajo práctico va a ser toda de consulta, así que vengan, digamos, para el viernes está bueno que ustedes hagan todos o casi todos los ejercicios de las guías, de manera que las cosas que todavía no les quedan claras las puedan poner en una lista y preguntar. Esa es un poco la idea. Yo, por lo demás, voy a dejar de grabar entonces y